Aquí tenemos una demanda que crece a 26.000 barriles. Fíjate, el R cuadrado es más o menos el mismo. Sí. Y aquí tenemos una demanda que cae. Cae con muchísima dispersión, pero cae a menos 13,59 barriles por mes. La demanda comienza a disminuir. Si tú esto lo ves en términos de precios internacionales, esto es lo más absurdo. Aquí la gasolina debería ser más barata. Sí. El diésel debería ser más barato. Pero no. La demanda no crece, la demanda disminuye. El precio baja y la demanda baja. Aquí la demanda crece en la medida que los precios internacionales están creciendo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Bueno, es que la demanda interna no responde a los precios, responde al ingreso de la economía. Entonces, al tener un ingreso mayor, producto de un precio de barril de petróleo mayor, Aumenta los ingresos. al ir aumentando los ingresos, va aumentando el consumo como espuma, dado que el precio del petróleo es el mismo. La pregunta es, ¿ese es un crecimiento productivo? Veamos cómo creció el PIB en el mismo periodo. ¿Qué crecimiento tiene ahí la demanda? ¿Y qué crecimiento tiene el PIB? Para llevarlo, ahí tendríamos entonces que volver, para poderlo hacer geométrico, ¿no es cierto? Trazaríamos, aquí la pondríamos exponencial. Que es esta de acá. ¿A qué tasa está creciendo aquí el consumo? Veámoslo. A menos del 1%. A menos del 1% exponencial, ¿no es cierto? Aquí veamos exponencialmente cómo crece el consumo. La tasa de crecimiento exponencial es menor. Y aquí la tasa de crecimiento exponencial es negativa.
Negativa, efectivamente. Mira lo que uno puede hacer con esa pinche información que tú recibiste. ¿Ya? ¿Qué hicimos? Primero vimos las tendencias en términos generales y luego segmentamos. Mira los criterios de segmentación cuáles fueron, ¿no? A ver, espérate. Esto acá. ¿Qué es este pedazo que se quedó acá abajo? No sé. Bueno. Criterios microeconómicos. El concepto de elasticidad. La función de demanda en términos de precios, en términos de ingreso y en términos de bienes sustitutos. Aquí ya tú tienes un primer marco teórico que vas a necesitar. Es el marco neoclásico, que es la teoría de los precios. ¿Cómo responden los precios? Ahora, ¿es esto suficiente? No, no creo que sea suficiente, porque hay que buscar algunas otras cosas, ¿no? Hagamos un poco más de microeconomía acá. Trabajemos con un poco más de microeconomía. Voy a borrar este gráfico. Y lo voy a hacer de nuevo. Vamos a ver un análisis de correlación precio-cantidad. Y empecemos por el primer periodo. ¿Cómo se correlacionan el precio y la cantidad en el primer periodo? Es este gráfico que tenemos acá. Vamos acá. No. Vamos acá. Podemos intentar mirar los ejes. Vamos a intentar mirar los ejes. Simplemente para tener ese esquema mental que tenemos de el precio va acá y la cantidad va acá, aunque la forma correcta es esta. Porque esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. Pero como estamos acostumbrados a verlo al revés, podríamos hacerlo, ¿no? Pero no, así mismo no sirve. Esto es cantidad,
Esto es precio. Vamos a corregir esto un poco. Y vamos a partir de un precio mínimo de 20. Y vamos a llegar a un precio máximo de 140. Esto pongamos aquí un 4. ¿Ah? Y para que lo tengamos aquí mismo claro, vamos a tener un máximo de 6.000 y un mínimo de 3.500. Entonces, un mínimo de 3.500. Y un máximo de 6. Y ahí tenemos la relación precio-cantidad. ¿Qué va ocurriendo en ese primer periodo donde los precios son bajos? Bueno, la cantidad definitivamente no está siendo función del precio, pero debemos entender que los precios son bastante bajos en la mayor parte del periodo. Aquí hay un momento que el precio va de 100 hasta 140 más o menos, casi 140, 135 llega el precio. Si tenemos una función lineal, aquí estamos viendo que conforme el precio va creciendo, el consumo también crece. Este es el precio internacional, no es el precio nacional. ¿Ok? Vamos aumentando nosotros el consumo. Ahí tenemos una primera hipótesis. Podemos tener varias hipótesis, pero aquí me sale la primera hipótesis. En un escenario de precios de petróleo fijo, la demanda se vuelve función del ingreso. O la variable dominante en la función de demanda es el ingreso. Porque definitivamente el precio no cuenta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se mueve la demanda en otros países? Porque aquí parece todo muy bonito. Viva, viva el subsidio. ¿Ok? Porque la demanda está creciendo en función del ingreso. Y eso lo vemos no solamente acá, sino en la última parte, donde el ingreso cae y la demanda cae, aunque el precio no se altera. Acuérdate que el subsidio desaparece recién al final. ¿Ok? Al final ya desaparece el subsidio.
Recién ahora está desapareciendo los subsidios, recién Sí. ahora. Porque hasta hace poquito hubo subsidio y sin embargo, a pesar del subsidio, el consumo no crecía. ¿Ok? La pregunta es, pregunta 2 o hipótesis 2, que nos podría llevar a una segunda hipótesis. ¿Qué influencia tiene el precio internacional del petróleo en la demanda local en condiciones de subsidio? ¿Qué incidencia tiene el precio internacional de petróleo en la demanda doméstica de derivados en condiciones de precio fijo? Y contestar esta pregunta ya es bastante más complicado, pero eso amerita una tesis con premio Nobel. ¿Por qué? Para responder la pregunta, tenemos que ver cómo se comporta la demanda de petróleo en Colombia, en Perú, y podríamos poner también Chile, a pesar de que Chile no tiene incidencia en Ecuador. Si tenemos el mismo comportamiento de la demanda. Aquí tenemos que ver la demanda per cápita. Y ver la demanda per cápita es importantísimo, porque tiene que ver con la eficiencia de los recursos. O sea, no porque un país consuma más petróleo, significa que está haciendo bien las cosas. Otros países logran mejores resultados en el PIB con un consumo menor de combustible. Usando fuentes alternas de energía, por ejemplo. Es el caso del gas. Es el caso también de la transportación. Transportación eléctrica versus transportación con... Es el caso inclusive hasta de la bicicleta. Pero bueno, no vamos a profundizar tanto hasta allá. La pregunta es, ¿la demanda es elástica frente a los precios? Definitivamente que no solamente que no es inelástica, sino que es inversa. La función de demanda se la pinta al revés. Definitivamente que es elástica es al ingreso. Crece el ingreso, crece la demanda, se estanca el ingreso, se estanca la demanda, baja el ingreso, baja la demanda. Mira las conclusiones a las que está llegando tu tesis antes de escribirla. Antes siquiera de sentarte a escribir, ya estamos armando hipótesis hacia dónde vamos a caminar. ¿Estamos? Sí. Para la segunda hipótesis, que es la relación entre precios internacionales y consumo doméstico, ese consumo doméstico entre comillas, ahí vamos a tener que profundizar el análisis bastante más allá. Entonces, hasta ahora, la información que tú me pasaste de Banco Central es esta. No hay problema. Vamos a ver otra fuente de información que espero que tú la explores hoy. Y esa va a ser tu tarea.
Esta es la EIA. La Administración Norteamericana de Información sobre Energía. Los gringos saben de nosotros mucho más que nosotros. Por eso, si Así tú vea. quieres averiguar algo sobre Ecuador, pregúntale a los gringos. Esos panas nos conocen y nos han desnudado hace rato. Los únicos pendejos que todavía nos conocemos al Ecuador somos los ecuatorianos. Ya los gringos nos conocen y nos conocen perfecto. ¿Cuánto producimos, cuánto consumimos y todo? Todo, todo. Míralo acá. Voy a datos. Petróleo y otros líquidos, gas natural, carbón, líquidos de gas, hidrocarburos, biocombustibles, electricidad, energía total, otras estadísticas. Petróleo y otros líquidos. ¿Qué es esto? Tiene información mensual, trimestral, anual. Lo que se importa, exporta. Lo que se refina, todo. Consumo anual de productos refinados. Y mira esta belleza. Claro. En todos los derivados que se puede hacer del petróleo. Todo. Pero mira, desde 1980 está aquí. ¿Ok? Desde que Ecuador comenzó a ser productor de petróleo. Ajá. Entonces, estos datitos que tenemos aquí están por año. Acá no los podemos bajar. Nos los bajamos como tabla. Y aquí lo tienes. Ecuador. Refinados, productos refinados de petróleo. Gasolina de motor. Gasolina de avión. Querex. Destilados de... Esto de aquí es Querex básicamente. Gas licuado de petróleo. El QER es el queroseno que se usaba para iluminar la ciudad de antes, en Estados Unidos. Ajá. Con el que se hizo multimillonario Rockefeller. Con el queroseno. El Querex tiene una característica, tiene muy poco octanaje. Entonces no explota. ¿Ya? Es un combustible que solo prende, no explota. Pues no Por eso las cocinas de Querex. ¿Cuál es el problema del Querex? Que sirve para procesar cocaína. Entonces, en todos estos países el Querex fue eliminado, precisamente porque el Querex era demandado en las gasolinerías y ya no habían cocinas de Querex, pero la gente seguía comprando Querex y el Querex para lo que sirve es como para procesar la coca. ¿Ya? Entonces, bueno, mira, aquí tienes esta belleza. Desde 1980 hasta el 2018 está aquí completo. Desde el 80 hasta el 2018. Tú que me decías que no conseguías la información porque nadie la tenía, que el Banco Central, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, ahí está. Pero podemos
Bueno, aquí hay análisis, descripción general de los datos, clasificaciones. Este es Ecuador. Fuente de energía, no, aquí dejamos por país. Así está mejor. Así está más bonito. Ahora, veamos si cambiamos a Ecuador y ponemos Colombia. Exportación, administración. Y aquí lo tienes, evaluación de requisitos. Bueno, mira, aquí tienes un montón de países, ¿no? Pero quiero Colombia. Ah, no. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Este es un informe. No seamos chismosos, no nos pongamos a ver los informes. Uy, ¿qué pasó? Espérate. Boté la página. Entonces, esta es la página de la institución. A e I. Datos. Petróleo y otros líquidos. Pero aquí es el internacional. Lo puedes buscar por país, pero no perdamos el tiempo. Internacional. Producción, consumo anual. Está cargando. Ah, bueno, este es el mundo. Afganistán, Pakistán, no sé qué cuántos man. Y aquí lo tienes desde el 73. Y vamos a ver. 1980 están casi todos. Entonces puedes trabajar país por país o puedes bajártelo de la base general, que aquí la tienes. Entonces bajémonos, opción de descarga. Sí viste cómo llegamos, ¿no?
Sí, sí. Pon la dirección, ya tú sabes, EIA. Ujú. Sí, la antigua. Por eso te digo, cuando nosotros le vamos con los gringos a contarles cuentos y vamos al Fondo Monetario Internacional a llorar, esos hijos de madre se mueren de risa, porque nos conocen mejor que nosotros mismos. Nosotros creemos que somos estratégicos, ¿ya? Con la información que guardamos. Y de estratégicos no tenemos nada. Ahí lo tienes, el mundo entero. Entonces, en tu tesis, cuando estás frente al tribunal y te preguntan y la información y bla, 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 y tú lo único que haces es, aquí tienen el mundo entero, señores. Y le tapa la boca a medio mundo. Me explico. Entonces, con lo que tú tienes aquí, créeme que puedes hacer maravillas. Entonces, vamos a guardar esto. Lo voy a guardar como documentos. Y vamos a ponerlo como Excel. No, no lo quiero en texto. Vamos a poner como Excel. Entonces, entonces, si tú viste lo que yo, si entendiste el análisis que hice, el análisis geométrico que hice, Primero, en gran parte sí, o sea, le queda pedido, o sea, para, o sea, volver a ver la sesión, o sea. ya, aquí tienes el consumo. Ujú. En la misma tienes los precios internacionales. En la misma Claro. tienes los precios internacionales. Déjame, a ver, vamos a estopear esto. Mira, este es sacado de la misma página que Ujú. tienes aquí. Tienes los precios FOB Export en dólares por galón desde 1986 y esto es, espérate, aquí tienes el diésel. En el caso del diésel tienes tres fuentes distintas, todas en Estados Unidos. La una en Nueva York, bajo en, eh, en azufre, ultra low, es decir,
diésel de primera, diésel refinado. Esto es el mismo, pero esto es Nueva York, este es, no me acuerdo cuál es, este es Los Ángeles. Ah, esta es la costa del Golfo. Es el Golfo de México. ¿Ok? Entonces tienes Nueva York, Golfo de México y tienes Los Ángeles. Si lo quieres ver por fronteras, esto es la costa atlántica, esta es la costa pacífica y esta es la costa del Caribe. Entonces, aquí tienes el precio por galón. Cómo se ha ido moviendo el precio del diésel por galón y cómo está hasta abril del 2021. Y si lo sacas diario, vas a ver el precio de ayer, porque se actualiza todos los días. Termina mayo y va a aparecerte mayo, el promedio. Pero si entras en la información diaria, te va a aparecer el día de ayer. Este es el Kerex y este es el gas propano. Por galón. Por galón, cuidado, no es por bombona. Es por galón. ¿Cuántos galones entran en una bombona? No lo sé. Hay que buscar la equivalencia. Entonces aquí tú tienes el precio por galón, que siempre ha sido alto, porque es 30 centavos. Suponte tú que una bombona tenga 10 galones, no sé. Sería $3 y pico. Aquí está en 80 centavos. ¿Ya? Estos son los precios del gas, el querosén, el diésel, y esta es gasolina. Precio por galón, mercado internacional. Es decir, a mayoristas, no al consumidor, a mayoristas. En esa página tú encuentras maravillas. ¿Ok? En esa página tú encuentras maravillas. Por eso te digo que la clave en el desarrollo es la capacidad de negociación. Y la capacidad de negociación está en el conocimiento. No es lo mismo negociar ignorando que entrar a negociar conociendo las realidades. Y una de las cosas buenas que hace el gobierno norteamericano es proporcionar herramientas de esta naturaleza, que le da capacidad a sus negociadores privados para hablar con quien sea. Ellos no tienen que esperar que venga el vendedor y les informe. Ellos ya saben. Ellos ya saben. ¿Entiendes la diferencia? Ajá, sí. Entonces, ahora quiero que te metas en esta página, veas lo que hicimos. ¿Qué fue lo que hicimos? Es simple. Primero, sacamos un gráfico de toda la información que tú tenías. Y buscamos los puntos de inflexión. Esos puntos de quiebre, esos puntos donde tú ves que la tendencia cambia. Y en la información que tú me pasaste, sacamos 3 segmentos muy bien marcados. Del 2003 al 2009, del 2009 al 2014 y del 2014 para adelante. ¿Ok? Sí. Luego graficamos precios y cantidades juntos. Como las cantidades son muchísimo más que los precios,
la línea de precios te queda ya pegada abajo, entonces tienes que cambiarla de eje y simplemente ver cómo se mueven las tendencias. Sí, sí, está claro. Para que las tendencias sean objetivamente analizadas, tendrías que no solamente sacar la lineal, sino también la exponencial y comparar las tasas. ¿Cómo se mueven las tasas? Y finalmente ver cómo es el comportamiento de la gasolina, del diésel y del gas en los países vecinos de Ecuador. Y Chile es importante también verlo, porque Chile tiene una política de precios absolutamente transparente. Es decir, en Chile los combustibles suben y bajan de precio conforme se mueve el mercado internacional, así como el precio del transporte también se mueve. ¿Ya? Entonces es interesante ver eso. Es interesante ver de pronto otras experiencias, otros países, pero por ahora quedémonos con esos tres. ¿Ya? El otro interesante de analizar es Panamá, porque Panamá es un país exportador e importador neto. Colombia No produce. produce petróleo, Perú tiene algo de petróleo, Chile no tiene petróleo, ni Panamá tampoco tiene petróleo. Y sin embargo han sido los países de crecimiento más estable en el continente en los últimos 30 años, 30, 40 años. Los petroleros, en cambio, somos los que tenemos la soga al cuello. Como una ironía. Es que ahí entramos entonces al otro que también está dentro del marco teórico. La racionalidad de la economía. ¿Qué tan racional es la economía? Y es que los países con petróleo lo que han hecho es usar los ingresos del petróleo desperdiciándolos en... Y no quiero hablar del robo, simplemente el desperdicio. Crea el Ministerio del Buen Vivir y crea el Ministerio del no sé qué, y tú ves un poco de ministerios llenos de técnicos que no saben nada. Pero empiezas a usar los dineros del petróleo simplemente para sembrar tu propia popularidad. Lo inviertes en tu imagen, lo inviertes en decir, mira qué bueno que soy, mira qué generoso que soy. Hoy, por ejemplo, una profesora me pasó una canción que a mí me llamó la atención, ¿no? Porque era dirigida al señor presidente. Tú me pediste el voto y yo te di el voto para que pongas pan en mi mesa. Decía la música. Así dice la canción. Entonces yo a mi amiga le contesté, oye, qué pena que nos olvidamos del mandato, del primer mandato que la Biblia nos da en el libro de Génesis. Gánate el pan con el sudor de tu frente. Y aquí no nos ganamos el pan con el sudor de la frente, sino que elegimos a un Gil para que ponga el pan en nuestra mesa. Y como el Gil nunca va a poner el pan en nuestra mesa, pues después terminamos peleados con el Gil porque no hizo lo que yo esperaba. Lo terminamos derrocando y nos buscamos otro Gil que va a terminar en las mismas. Porque le asignamos un trabajo que no es de él, es nuestro. Soy yo el que tengo que poner el pan en mi mesa. Podemos usar
Lo Lo que que sí creo que nosotros hemos hecho decía, con el petróleo es los políticos le dicen a la gente, olvídate de trabajar, compadre, no necesitas trabajar, mira, yo voy a ponerte el pan en la mesa, yo voy a educar a tus hijos, yo voy a hacerte todo esto. Claro, con plata ajena. ¿Me explico? Entonces, esa es la maldición. siendo el recurso Que natural. con el petróleo no hemos expandido las oportunidades de trabajo productivo, no hemos abierto nuevas fuentes para exportar, no hemos invertido en tecnología, no hemos en progreso económico. Lo único que hemos invertido es en campañas políticas. Tampoco se invirtió en construir más refinería para poder satisfacer la demanda interna. El problema es que cuando tú tienes un precio de petróleo alto, la refinería está muy bien. Cuando tienes un precio de petróleo bajo, es mejor comprar el petróleo a quien refina, que es el que acaba a cargar con con las pérdidas, que es lo que ocurrió durante el año pasado. Ninguna Claro. de nuestras refinerías era rentable, porque El precio estaba negativo. costaba mucho más Mantener, refinar el eh, petróleo que ir y comprarlo en Estados Unidos. no, pero cuando el precio estuvo negativo era más caro mantenerlo en bodega que Claro, comprar, que venderse al otro man que lo tenga almacenado, porque es un costo tenerlo ahí en bodega. tú lo que tienes que estar pensando no es en el mercado interno. El mercado interno no va a darte desarrollo. Somos 11.000 millones de giles. Es un mercado muy limitado. Tú tienes que pensar es ir mucho más allá. Y al mercado más solvente, no al más chiro. O sea, ¿qué hacemos nosotros negociando con Venezuela o negociando con Nicaragua o negociando con Malí o negociando con, con, con países chiros? Tú necesitas ir a vender donde te paguen y donde puedas comprar los mejores precios. ¿Me explico? Entonces, todo esto, eh, si te das cuenta, yo parezco, bueno, no parezco, no puedo parecerme en nada, pero lo que te estoy diciendo es lo mismo que decía Friedman en uno de esos videos que te pasé, ¿no? Que Keynes dio la teoría científica que todos los políticos estaban esperando. La política del robo. Sí, tirar a déficit fiscal el gasto y empezar a gastar a manos llenas, diciéndole a la gente que mientras más gastaba, la economía iba a crecer más. Había más, muy, en un video, o sea, yo vi un video aparte de Oscar Vara, y él dice que la teoría de Keynes es un sofisma. ¿Es qué? Un sofisma. Claro. Y si no, mira todo lo que ha pasado en el mundo después del año 70, en ese largo plazo que le advirtieron a Keynes que esa vaina no iba a funcionar. Ahora, ¿por qué enseñamos eso? Porque el sueño de todos los economistas es estar en un puesto burocrático, estar en el gobierno, sentado en el escritorio, tener poder político y siempre nos estamos buscando la manera de aumentar el poder político que podamos tener, ¿no? Entonces, Keynes es nuestro padrino. Keynes es el que nos enseña que hace falta un Estado grande, que hace falta un Estado que gaste y que mientras más gasta el Estado, más beneficios tendrá la población porque más crecerá la economía. Y entonces ahí tienes a Venezuela gastando como loco y que no sabe qué hacer con la inflación del demonio que tiene, o ahí tienes a Argentina en las mismas. Hoy tienes a Zimbabue, que escuchó ese consejo y después de haber sido uno de los países más prósperos de África, hoy está en la lona completamente.
con la hiperinflación más grande del mundo. Zimbabue superó a Venezuela. Pero alguien dijo que mientras más se gastaba la economía, el ingreso iba a crecer más. Y le quisimos creer porque era lo que nos convenía, pues, como economistas, como políticos, como economistas, es lo que más nos conviene escuchar. ¿Te imaginas eso? A mí yo estudio para gastar. A mí me van a contar una plaza en el gobierno cuya función es a ver en qué gasto más para que la economía crezca. El ahorro es malo. Hay que gastar todo. Y hasta en el sector público está esa mentalidad. Cuando tú tienes un presupuesto y no lo usas, entonces no ejecutaste, no hubo ejecución presupuestaria, fuiste un mal funcionario, fuiste un mal administrador porque no gastaste suficiente plata. Te dieron 100 millones para gastar y solo te gastaste 80. Qué mal trabajo que hiciste. ¿Me explico? Bueno, hijo, tienes ya la información, te puedes meter a explorar. A ver, hay que hacer un anexo que creo que lo tengo que subir hoy. Ah, ya se le envié el correo ayer, solo para que usted pusiera su dato y su firma. ¿Pero qué días me pusiste? Y puse jueves y viernes de 11 a 3 de la tarde. O sea, quería que elegir, o sea, no sabía qué horario ponerle ahí. Ay, es que ese es el problema. Que todos me están escogiendo el viernes y el lunes y necesito son los otros dos. Ya, pues entonces sería de cambiar nomás el... Ya, déjame verlo. Déjame verlo y yo te aviso. ¿Ok? Bueno, te dejo que tengo que Ok. salir corriendo a la farmacia y Ya conversamos con más esto, tarde. ajá, Dime. sale, sí, ya con esto puedo empezar a trabajar con el marco teórico, o sea, empezar con teorías neoclásicas, Pero fíjate, buscar el marco información. teórico está creciendo. Ajá. Por eso, primero, ¿qué es lo que acabamos de hacer nosotros? Hoy hicimos más o menos el 25% del capítulo 4. No sé si te diste cuenta. Sí, sí, no, que todo lo que puedo. Sí, pues, del 25 al 50% del capítulo 4 lo hicimos así conversando. Pero para poder hacer el capítulo 4 necesitamos usar modelos económicos y necesitamos usar modelos eh, econométricos o estadísticos, ¿ya? Necesitamos usar una metodología. ¿Qué hicimos? Empezamos a buscar la información, empezamos a comparar información, pero la comparación que hacemos de la información, que lo hacemos en modelos estadísticos, parten también de una teoría. Claro. Y esa teoría está en la hipótesis, y esa teoría es básicamente neoclásica, que es la teoría de la función de demanda. ¿Ya? Sí. Entonces, mira que hoy hemos avanzado 3 capítulos, pero estos 2 últimos capítulos que te acabo de mencionar van naciendo precisamente del análisis que vamos haciendo sobre las cifras. Por eso es que yo digo que siempre que a partir del capítulo 4. Y hasta que tú no tengas claro el capítulo 4, no vas a poder construir lo demás. Porque lo demás son los soportes metodológicos y teóricos, el soporte epistemológico de la tesis.
La tesis en sí es el capítulo 4. ¿Listo? Entonces lo Sí, que quiero es que más bien te sigas enfrascando en las cifras, que aprendas de las cifras y que me enseñes más tarde. sí, mismo de los casos colombiano, peruano Y el chileno. Y si ya quieres, ve queda. también, y si quieres también mira el panameño. ¿Ok? Míralos todos. Pues sí, no solo precio internacional y consumo, cómo se ha ido manejando Precio el consumo. internacional y consumo. Sí, porque el precio nacional es el nuestro. También tendríamos que ver los precios locales de ellos, cómo se han movido los precios locales en estos países sobre los mismos combustibles. Y acuérdate, gasolina, diésel y gas. Esos tres elementos esencialmente. Sí, ¿Ok? Bueno, hijo. Y si podemos también, pero eso sería ir un poco más allá, energía eléctrica, que también es importantísimo. El costo kilovatio hora de la energía. Porque la energía es el sustituto a muchos de los combustibles. claro. ¿Ya? Y ese es uno de los problemas que nosotros hemos tenido, que de alguna manera nosotros tenemos una energía eléctrica muy cara. ¿Sí te acuerdas las famosas ollas de inducción, en las cocinas de inducción, que queríamos que la gente comprara cocinas de inducción para que dejara de usar gas? Claro, total, energía eléctrica. Pero también tratamos de obligar a que la gente comprara la cocina de inducción a través de una falacia. Yo te garantizo una tarifa subsidiada por 5 años. ¿Y qué pasa después? Cuando yo ya no tenga mi cocinita a gas, ¿qué va a pasar después? ¿Ya? Entonces, fíjate que el tema que tú estás analizando tiene connotaciones muy interesantes en lo que es la economía real y en lo que han sido los fracasos de políticas públicas de precio de combustibles. ¿Me explico? Pero bueno, tenemos 10 semanas por delante, ¿ok? Por Sí, ahora ve conociendo los otros escenarios, cómo les ha ido a ellos. Veamos cómo se ha movido el PIB en estos países, cómo se ha movido el PIB per cápita en esos países donde no hay subsidios. ¿Listo? sí, Ok, un abrazo, hijo. Me llamas más tarde, ¿ah? ya. Cuídese, a las 6, Hablamos. Lea. Listo. A las 6 me llamas. Ya. Hablamos. Chao.